ese minuto para hablarle a Dios. ¿Sabe? En este ayuno Dios ha mostrado una escalera, y bíblicamente vamos a recordar que la escalera la muestra Dios cuando hay conflictos delicados, cuando hay conflictos graves, cuando hay situaciones en que lo único que puede esperarse es que el reino de Dios se mueva. Amén. Entonces usted dígale ahí al Señor: Dios mío, Padre de la gloria, aquí estoy, te necesito, Padre Santo, anhelo tu presencia, anhelo tu poder, que tu palabra haga una obra muy grande en mi vida, que tu palabra haga algo maravilloso en mi vida. Y si usted tiene dificultad para creer, dígale: Señor eterno, Dios mío, a mí se me dificulta creer, pero por eso he venido, Señor, para que tú me ayudes, para que tú me fortalezcas, para que tú me ayudes con mi fe. No temas abrirle tu boca y decirle: Señor, ayúdame con mi fe para creer, para recibir, para estar en la condición y en la posición que tú me quieres ver, para recibir esa respuesta que necesitamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los trabajados y cansados y cargados, y yo os haré descansar. Y tú has venido al Señor y dile: ay, Señor, anhelo ese descanso de las cargas, de las angustias, de los problemas, de las situaciones, de las preocupaciones. Anhelo esa respuesta, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Génesis capítulo 28. Génesis 28. En el nombre de nuestro Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Génesis 28, 7. Dice así en esta bendita palabra de Dios. Dice: y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dice el versículo 15. Cierre los ojos, por favor, y escúchelo. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. A mí me gusta que se use la palabra proféticamente. Abra sus ojos. Busque la persona que tiene al lado, búscalo y dile: Dios está contigo. Él te guardará por donde quiera que tú vayas.
Él volverá a traerte a esta tierra y volverá a traerte a mucha bendición. Dile así: el Dios eterno no te dejará hasta que haya hecho lo que te ha dicho. El Dios eterno no te dejará hasta que Él haga lo que te ha dicho. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Título de la enseñanza: una escalera al cielo. Una escalera al cielo. Tome asiento, por favor, y vamos a comenzar analizando esta palabra. Importantísimo, en el versículo 7, un acto que trae bendición. Jacob había cometido un error. Rebeca había cometido un error. Rebeca, la mamá de Jacob y de Esaú. Una familia en donde se había cometido un error. Había traído problemas. Había traído odios. Había traído sed de venganza. Pero como Dios tenía un propósito con ellos, Dios endereza las cosas. Entonces toca al papá y a la mamá. ¿A quiénes? A Isaac y a Rebeca. ¿Padres de quién? De Jacob y de Esaú. ¿Por qué tan importantes ellos? Porque Isaac es el hijo producto del amor y de la promesa que tuvo con Sara. ¿Por qué tan importante Jacob? Porque en Jacob seguía el pacto de Dios, seguía el plan de Dios, seguía el propósito de Dios. Y el diablo puso allá en esa familia de Isaac, de Rebeca, de Jacob y de Esaú un conflicto tremendo. Y venimos a la palabra de Dios para aplicarla. Seguramente si yo pregunto aquí cuántas familias tienen un conflicto gravísimo, más de uno levantará la mano. Más de uno dirá: en mi casa, en mi familia hay un conflicto gravísimo. Y aquí, al mirar este conflicto, había amenazas de muerte. Había amenazas de venganza. Había un problema de división familiar terrible. Muerte, homicidio podía suceder entre los dos hermanos, Esaú y Jacob. Pero Dios comenzó a actuar y Dios puso un plan en Isaac y en Rebeca. Y ese plan era que Jacob se fuera para donde tuviera que irse, indicado por Dios, para evitar el conflicto entre los dos hermanos y que un hermano terminara matando al otro. Entonces lo retomamos desde aquí y dice que Jacob había obedecido. Y yo les digo, de parte de Dios, cuando Dios da una indicación en medio de un conflicto familiar terrible, Dios le dio la indicación a Isaac y a Rebeca. Y Jacob, ¿qué dice? Obedeció. O sea que realmente Jacob no le estaba obedeciendo a los padres. ¿Le estaba obedeciendo a quién? A Dios. Ese conflicto familiar tuyo, que seguramente es grave, que seguramente es delicado, que seguramente ha traído situaciones muy difíciles, te lo digo aquí, si no interviene Dios, no se puede hacer nada. Y comienza a solucionarse el conflicto y el problema y la angustia, dejando a Dios que intervenga, llamando a Dios, del Dios de la Biblia, para que intervenga. Y Él comienza a mostrar. Y una vez comience a mostrar, hay que obedecerle a Dios. Sin embargo, muestra el contraste aquí. Dice en el versículo 8, aparece Esaú, el otro hijo. Esaú no solamente desobedeció, sino que hizo algo contra los padres. Porque aquí dice que él vio las hijas de Canaán, las hijas que no eran para él, para el pueblo de Dios, y le parecían mal a su papá y a su mamá. Pero aún así se fue hasta allá, dice el versículo 9, y las tomó.
O sea que usted ya comienza a ver a un Jacob que, aunque tuvo un error gravísimo, comienza a obedecerle a Dios. Y a un Esaú que, aunque a él le hicieron el daño, no quiere perdonar, no quiere buscar a Dios, quiere llevarle la contraria a los planes de Dios, quiere llevarle la contraria a la obediencia que Dios demanda. Y dice que se fue, que tomó una hija de Ismael. Ismael era el hijo que Abraham había tenido con la sirvienta, que había tenido con la criada. Y aunque ellos no tienen nada de malo, pero no era el hijo de la promesa, del plan de Dios. Sin embargo, él fue y tomó de esa familia. Y entonces ya el relato se vuelve a Jacob, al que obedeció. Te digo algo, de parte de Dios, si estás sufriendo un problema que involucre muerte, la Biblia es hermosa. La Biblia habla la verdad. La Biblia no mostró aquí que era un problemitica ahí. Era un problema de venganza, de muerte, de sangre. Y si Dios no interviene, se hubiera descontrolado. Y entonces comienzas tú a traer esa palabra a tu vida, a tu familia, porque tú quieres que el mismo Dios que intervino aquí para evitar la tragedia, la muerte, la venganza, intervenga en tu vida y en tu familia. Y este hombre comenzó bien, aunque tuvo un error gravísimo. A lo mejor tú dices, yo también tuve ese error gravísimo. Me equivoqué por esto otro. Pero este Jacob, aunque se había equivocado, comenzó a obedecer el plan de Dios. Y en ese plan de Dios, dice el versículo 10, salió. Porque ¿cuál era el plan de Dios? Saquemos a Jacob, no sea que Esaú, el hermano resentido, lo busque para apuñalarlo o para atravesarlo con saeta o agarrarlo a piedra o alguna cosa. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. ¿Por qué Harán? Porque Harán era la tierra de la mamá. Y allá tenía su abuelo. Pero en ese camino, como le tocó salir tan rápido, llegó a un cierto lugar. Dice el versículo 11. Durmió allí, cansado. Tal vez estás cansado. Tal vez tu ánimo está cansado. Y él durmió, porque ya el sol se había puesto. ¿Cómo sabemos que Jacob no tenía nada? Que no alcanzó a sacar nada. Porque no dice que armó una tienda. Sí, en esa época había dromedarios. Bueno, todavía los hay dromedarios. Más que caballos, más que mulos, eran dromedarios y camellos. Y ellos llevaban generalmente en su camello una tienda, una carpa. Y en esa carpa llevaban que sea alimento, o en ese camello podían llevar alimento, una tienda, algo para dormir. Y usted nota que aquí lo único que tuvo a la mano Jacob fue tomar de las piedras de aquel paraje y poner una piedra de esas como su almohada. Se acostó en aquel lugar. Tal vez eres tú el que no tienes nada en este momento. Tal vez eres tú el que está moviéndose a ver qué pasa, qué sucede, qué aparece. Te puedes mover en tu mente, en tu propio parecer, en tu sabiduría humana. Pero tengo que decírtelo, si es en tu mente
Si es en tu corazón, si es en tu sabiduría humana, la situación empeorará. Será peor. Pero así te cueste, como a Jacob. Así sea difícil como a Jacob. Si comienzas a caminar en Dios, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, Él está ahí. Aunque le hayas dicho, necesito que te aparezcas ahí al frente mío, si no, no te creeré. Él está ahí porque te quiere salvar. Quiere salvar tu familia. Hoy es un mensaje, bueno, va a ser una administración tremenda. Salió Jacob y se fue. No llevaba nada, ni un camello, ni un dromedario, ni unos utensilios, ni un poco de trigo, ni un poco de harina, ni un poco de carne cecina. No llevaba nada, porque dice que lo único que halló fue una piedra y se acostó en aquel lugar. El versículo 12 de Génesis 28 comienza diciendo: y soñó. Pero no soñó cualquier sueño. Ese sueño significa Dios se le reveló. Y Dios se te va a revelar. Si alguien lo cree, que diga sí, amén, yo lo creo para mí. Y Dios, escuche esto, para alguien que lo quiera recibir, Dios se le va a revelar a tu hijo. Dios se le va a revelar a tu hija. Y escuche esto, para alguien que lo quiera recibir, Dios se le va a revelar a tu familia, a tu casa se le va a revelar. Y soñó. Por favor, no avance todavía en la lectura, espérame un poquito. Piense que estaba durmiendo en el piso y que la almohada era una piedra. Tal vez usted dice, esas no son las mejores condiciones para dormir y soñar. Pero yo le digo, cuando Dios quiere revelarse, no hay nada ni nadie que lo detenga. Lo importante es orar para que la gente entienda que es Dios el que se les está revelando, que es Dios el que está mostrando. Volvamos un instante. ¿De dónde viene Jacob? De un conflicto terrible, con amenaza de muerte, con amenaza de venganza, con amenaza de destrucción familiar para siempre. Pero obedece. Pero Dios le pone algo a los padres o a los abuelos, les pone algo y él obedece, se va rápidamente y Dios se le revela. Amén. Y en ese conflicto, ¿qué le muestra a Dios? Una escalera. El ayuno que vamos a hacer, prepárese. Esos ayunos son poderosos. Aquí el Señor ha entregado milagros en vivos y en directo. Y habrá oportunidad. La pregunta es, ¿usted quiere recibir esa oportunidad? ¿Usted quiere meterse en esa oportunidad? ¿Usted quiere aprovechar esa oportunidad? ¿O va a ser indiferente? Porque a Esaú no le importaba a su familia. A Esaú el único que le importaba era él mismo, su carne, su satisfacción, su necesidad, sus apetitos. No le importaba más. Jacob, en obediencia a sus padres, hace algo. Y Dios lo pone a soñar como una revelación y le muestra una escalera que estaba apoyada ¿dónde? En la tierra.
¿Y su extremo qué? ¿Tocaba qué? En el cielo. O sea, no es cualquier escalera. Ángeles que suben, ángeles que bajan. Y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Deténgase un poquito. ¿Qué le mostró Dios a Jacob? Una conexión poderosa entre lo terrenal y lo celestial. En su conflicto familiar delicadísimo que usted tiene. No es que aparezcan $1,000 millones y eso va a solucionar su problema. No van a aparecer. No es que el compadre me va... No, hermanos. Deje intervenir a Dios. Métase en lo que Dios está mostrando. En un conflicto familiar tan delicado, ¿qué mostró Dios? Una escalera. ¿Qué significaba esa escalera? Una conexión. Le estoy diciendo que ustedes y yo necesitamos esa conexión para que ángeles suban quizá con su intercesión, suban quizás con su oración, oiga, suban quizás con sus lágrimas. Hay ángeles que recogen sus lágrimas para llevarlas a un altar que hay allá en el cielo y ponerlas al pie del altar. Entonces esos ángeles suben. ¿A dónde? Al trono. ¿Cómo sabemos que es el trono? Porque el versículo 13 dice: y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Quién es ella? De la escalera. El cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. Realmente eran el padre y el abuelo. Isaac el padre y Abraham el abuelo. Y de una vez le da a entender lo que quiere hacer él. Dice: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Expliquémoslo, por favor. Hablamos de ángeles que suben. ¿Lo ve? Pero también hablamos de ángeles que bajan. ¿Qué traerán del cielo? Respuestas, milagros, sanidades, maravillas traerán. Si usted lo cree, diga: yo creo que Dios me enviará respuestas maravillosas en el nombre de Jesús. Pero miremos esto con cuidado. Dios es el que le está hablando. Dios te está hablando hoy. Claro, yo no soy Dios, pero por esta predicación te está hablando Dios. Y te estás diciendo: tienes un grave conflicto familiar, llámame, déjame actuar, déjame mostrarte, déjame revelarte qué hay que hacer. Y seguramente te va a mostrar lo mismo. Tienes un gran conflicto familiar delicadísimo, fuerte. La escalera fue para Jacob, y la escalera también es para ti. En el 13 Dios le habla, se muestra y le habla.
¿Por qué la escalera tan importante? La comunicación, la conexión. Porque a través de esa comunicación y de esa conexión, Dios se muestra y habla. Alguien me dirá, o sea que en ese ayuno, poderoso ayuno que hacen ustedes, Dios se va a mostrar y va a hablar. Sí. Amén. Y le dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el del pacto con tu abuelo. Yo soy el Dios de Isaac, de tu papá. Yo continué el pacto con Abraham, lo continué con Isaac, y ahora le está diciendo: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Por qué se la iba a dar? ¿Porque Jacob estaba juicioso? No, él venía de cometer un error gravísimo. Él estaba huyendo. ¿Pero por qué le iba a dar la tierra? Porque Dios quería seguir su pacto con él. Y le da la palabra profética, que la tierra donde está acostado se la daría a él. Y empieza a hablar de la familia. Usted se imagina, Jacob pensaba morirse, huyó, porque el hermano lo amenazó. Era cazador, era de armas, era de saetas, era de cuchillos. Y la mamá persiguió, dijo: como despreza a un venado, coge a este muchacho y lo despreza también. Es un hombre de odio, es un hombre de temperamento terrible. Y se pusieron de acuerdo con Isaac, dijeron: mejor mandemos a este muchacho por allá a la tierra de mi abuelo, de mi padre. Y dice aquí que Jacob le dice a Dios: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Jacob, tal vez pensando en morirse, en que no había nada para él, aunque lo iban a matar. Aquí hay gente que sabe que estaba bajo amenaza de muerte. A mí no me asusta decirlo, porque muchas veces estuve bajo amenaza de muerte. Pero el Dios de los cielos es el que obra y hace maravillas. Oiga, Dios, en vez de decirle a Jacob: pobrecito, pobre mi niño, torpecito, que si esto le está diciendo: ¿sabe qué, Jacob? Yo tengo un pacto con Abraham, yo tengo un pacto con Isaac, y aunque tú fallaste, mi intención es que tú te restaures y continúes en ese pacto. Y le dice a Jacob algo tremendo que mucha gente no entiende. Le dice: vas a tener una familia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Por qué es tan importante lo de la escalera? Porque habla que nos extenderemos al occidente, al oriente, al norte y al sur. 3 cosas le da Dios aquí en esa palabra profética. Número 1, una descendencia, una familia conforme al plan de Dios. Número 2, que pueda extender sus dominios. Y número 3, que su vida sea un propósito de bendición para otras familias. Así que Dios te pregunta hoy a ti. Te dice: te voy a ofrecer un tiempo en donde va a estar puesta esa escalera. Tú la quieres tomar, tú la quieres desechar, tú te quieres meter en ella. ¿Qué quieres? Te dice el Señor. Porque yo te la ofrezco y tú decides si te metes por ella o no te metes por ella. Amén. Tomen asiento, por favor. Yo quiero que alguien, solo 1 o 2, o el que quiera, tome esa palabra profética
Así es, y diga así, mire, hágala con la mano así: me extenderé al occidente, me extenderé al oriente, me extenderé al norte, me extenderé al sur, mi bendición se extenderá. ¿Sabe usted por qué los judíos son tan prosperados? Porque ellos le creen a esta palabra de Dios, y por eso usted ve que esos negocios de ellos se extienden, se extienden. Ahora usted no teme decirlo: soy yo el que me voy a extender, es mi economía la que se va a extender, es mi paz la que se va a extender, es mi familia, es la paz, es el arrepentimiento en mi familia la que se va a extender. Dígalo ahí, en el poder de Jesús de Nazaret, créalo, recíbalo, profetícelo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Lejos de que el diablo te encierre. ¿Qué te está diciendo el diablo? Te voy a encerrar. ¿Qué te dice el diablo? Te voy a encerrar, te voy a oprimir, te voy a encarcelar. ¿Qué te dice Dios? Te extenderás. ¿Y sabe quién se extiende? El que tiene libertad. ¿Sabe quién se extiende? El que tiene el respaldo de Dios. Usted que tiene ventas, diga: yo creo que se extenderán mis ventas. Usted que tiene una empresa, diga: yo creo que mi empresa se extenderá. Usted que tiene un trabajo, diga: yo creo que mi trabajo se extenderá, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tomen asiento. Y viene un versículo tremendo. Yo espero que usted lo reciba y lo viva, lo vivamos todos. Dice el 15: he aquí, yo estoy contigo. ¿Cómo se sentía Jacob? Solo, huyendo. Ya podemos deducir que ni siquiera tenía un dromedario para ello, con una tienda, con unos utensilios, con algo de harina, con algo de carne, con algo de agua. No llevaba nada. ¿Cómo se sentía Jacob? Solo. Pero Dios le dice: y aquí yo estoy contigo. Para ti. Sí, para ti. Si te sientes solo o sola, te quiere decir Dios: yo estoy contigo. Para ti que estás peleando la batalla por la salvación de tu familia y te desprecian o te menosprecian, por eso Dios te dice hoy: yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Eso lo hace Dios. Yo vivía en el barrio Restrepo, Bogotá, e íbamos para La Fragua con unos amigos en las noches tenebrosas de las borracheras. Por eso la palabra dice que las borracheras de noche. Sí, lo viví. Por eso cuando hay jóvenes desafiantes, digo: sé lo que es eso. Por eso amo a mi Señor. Y hubo una pelea ahí llegando a la carrera 27, era esa, yo no sé si la cambiaron. Y comenzaron a hacerse los disparos de un lado a otro, y nosotros, conmigo 2 amigos en la mitad, oíamos ¡vum! ¡Vum! Me acuerdo uno en el oído, ¡pa! 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 La única explicación para que ninguna bala de esas es esta: porque Dios me estaba guardando. La única explicación para que tú no estés muerto o muerta es porque Dios te ha venido guardando. Por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Le estaba diciendo a Jacob: te irás a Harán. Allá conoció a Lea y a Raquel, y allá procreó. La palabra de Dios sí que se cumple, y será tu descendencia como el polvo de la tierra.
12 hijos varones. ¿Y cuántas hijas? No recuerdo. Señor. Tremendo ese Jacob. Dicen, y ese Jacob tremendo. No, no era que era tremendo. Lo que pasa es que estaba la palabra de Dios sobre él. Amén. Y lo volvió a traer. La palabra que Dios da es la palabra que va a dominar sobre todas las cosas. Dios es tremendo. Le armó le permitió un conflicto a Jacob para que se fuera a Harán y allá conociera a Lea y a Raquel, al que él estaba enamorado, y a la que amaba era la Raquel. Y tuvo los hijos. Produjo un problema para que se fuera, aleluya, y produjo un problema con el suegro para que volviera. Porque el suegro tuvo envidia, porque como ese llevaba esta bendición, el suegro empezó a tener envidia. Y fue cuando le puso condiciones. ¿Se acuerdan? Fue pastor y le dijo, bueno, dicen que lo emborracharon la primera noche, que se quería casar con Raquel y amaneció con Lea. Dijo, pero ¿cómo? Si yo pagué 7 años por Raquel. Dijo, no señor, en esta tierra lo engañó. El suegro es con la mayor. Dijo, pero quiero a Raquel otros 7 años. ¿Se acuerdan o no? Y luego comienza él a ser bendecido y prosperado. Y le pone el suegro una cosa difícil, fuerte. Dice, solo las cabritas y los ovejitos pintaditos así y asá serán tuyos. Y eran difíciles para que nacieran así. Pero se aparece un ángel de Dios, porque Dios le había dicho, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y le mostró una estrategia, que pelara una varita, y que mientras el ovejo, el cabrito macho cubría a la hembra para fertilizarla, para procrear crías, mirara la varita. Y empezaron a nacer todas las ovejitas y las cabritas conforme a lo que el suegro no quería. Y ya no se pudo más. Y le tocó separarse del suegro. ¿Y volver a dónde? A la tierra. Porque Dios lo había dicho. Y volveré a traerte a esta tierra. A esta tierra. Y dice algo. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Uy, mamá. Uy, papá. Si usted está teniendo conflictos con sus hijos, agárrese de esta palabra. Dígale en las intercesiones, Señor, tú has dicho que no dejarás a mis hijos hasta que hagas lo que tú has dicho. Y tú dijiste de ellos que son adoradores en espíritu y en verdad, que son siervos tuyos, que son para ti, porque fueron comprados al precio de la sangre de Cristo. La palabra hebrea para escalera es shulam. En el contexto bíblico de la escalera, ¿usted sabe ahí algo clave que para que todo esto se diera? ¿Qué fue? La escalera. La escalera. Esta palabra adquiere profundo significado espiritual porque representa un puente entre el cielo y la tierra. Una conexión divina con la humanidad, a través de la cual los ángeles suben y descienden. Por eso Dios nos enseñó, Jesús de Nazaret nos enseñó a decir, venga a nosotros tu reino. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1. Aleluya. Es tremendo Dios. Porque esta escalera parece que es recta, no lo sé. Pero yo vi una escalera en caracol.
Y leí en la Biblia y sí aparece la escalera en caracol. Y ahí el Señor me dio el significado. Dile a mi pueblo que voy a poner una escalera, que ellos deciden si entran o no entran, que ellos deciden si quieren entrar ellos con sus hijos y sus hijas, sus nietos o sus nietas. Ellos no deciden, ellos deciden si quieren o no. Ellos deciden si se quieren esforzar o no. Ellos deciden si me quieren creer o no. Pero tú anúnciales ese tiempo que yo voy a poner esa escalera en ese ayuno. Juan capítulo 1 versículo 45 dice que Felipe, ¿cuántos bendecimos a Felipe? ¿A cuál Felipe? Bueno, dice el de la Biblia, no, a los otros Felipes también bendigámoslo. Felipe halló, Felipe es bueno para hallar cosas, ¿sí? Él tiene esa unción. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Escuche, Felipe le está diciendo a Natanael que han hallado al Mesías. ¿Por qué sabemos que le está diciendo que hallaron al Mesías? Porque dicen de aquel que escribió Moisés. Moisés escribió que vendría un profeta más grande que él. Y de aquel que hablaron los profetas: Isaías, Miqueas, Daniel, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Zacarías. Hablarían de uno que venía. Pero aquí dice algo: a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Porque era el cuestionamiento: pero ¿cómo del hijo del carpintero va a salir el Mesías? Y hay gente que cuestiona, ¿no? Dice: pero ¿cómo? ¿Cómo va a haber un Dios? Demuéstremelo científicamente, dijo una mujer, una muchacha. Ahora suben muchos videos en donde muchachos que quieren ser aprobados por la red, quieren lucirse. Entonces a un evangelista se le paran y le dicen: demuéstrame científicamente que Cristo resucitó y entonces creeré en él. Y entonces se niegan a sí mismos porque quieren que se les demuestre 100% algo, pero su propia vida la basan en cosas que no están demostradas. Juan 1:46 dice: Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Hoy Dios te está desafiando. Porque tú puedes decir: de este culto puede salir algo de bueno. Alguien puede decir por ahí, porque puede haberlos, de estas intercesiones puede salir algo de bueno. No faltará el que esté aquí y dirá: qué jartera, yo voy aquí, estoy aquí porque mi mamá me obligó a venir, porque tal. ¿Saldrá algo de bueno? Y este Felipe me gusta porque lo desafió. Le dijo: ven y ve. Ahora no está Felipe. Está este siervo de Dios y te dice: viene un ayuno poderoso. ¿Quieres ver qué pasa en ese ayuno poderoso? Venga y vea qué pasa en ese ayuno poderoso. Él no creía. Natanael dudaba, cuestionaba, resistía. Juan 1:47
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Yo resalté eso porque digo: Señor, tú debes decir: he aquí un verdadero cristiano, en quien no hay ¿qué? Engaño. No engaña, no pretende engañar a Dios, no pretende engañar a su familia, no pretende engañar a la sociedad y sobre todo no pretende engañarse a sí mismo. Que seamos verdaderos cristianos, sin engaño. Como el Señor le habló, le impactó. Entonces en el 1:48 le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces si es la primera vez que nos vemos? Y Jesús le suelta una palabra de ciencia tremenda. Le dice, respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que se uniera su papá y su mamá para formarte, ya él te había ¿qué? Visto. Juan 1:49 respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. A veces dicen que el único que le reconoció como Mesías fue Pedro. No, este también le reconoció como Mesías. Este le dijo: tú eres el Hijo de Dios, ese Mesías que esperamos. Tú eres el Rey de Israel. ¿Se acuerda usted de Jacob? Por favor, acuérdese del sueño de Jacob. A ver, recordemos el sueño de Jacob. Recordemos los instantes de Jacob. Ayúdenme. Solo, sin un camello, sin un dromedario, sin provisiones, sin una tienda o carpa, sin utensilios, sin agua, sin carne, sin harina, sin jugo de uvas, nada de eso. Que lo único que encuentra es en el cansancio, en el hambre, una piedra para recostarse. Pero oh, Dios se le revela. Y en esa revelación ve una escalera, ¿se acuerda? Y él ve claramente el sueño porque ve que la escalera estaba apoyada en la tierra. Pero ve que la escalera llegaba ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y él ve de esa escalera que hay ángeles que suben y hay ángeles que bajan. Pero de esa escalera mira con cuidado y ve arriba al mismo Dios que le habla. Y el mismo Dios le dice después: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte en esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Pasaron los años, llega el Mesías, ya no está Jacob, pero está Jesús de Nazaret, y llama a uno. O mejor, hay uno que obedece. Vuelve a hablar el Señor de la importancia de la obediencia. Hay uno que obedece, porque Felipe le dijo: ven y ve. Y Natanael hubiera podido decir: ¿sabe qué? A mí no me importa su Jesús de Nazaret. A mí no me interesa su Jesús de Nazaret. Váyase de aquí. Pero Natanael se paró. Obedeció. Quiso ir a experimentar algo diferente en su vida. Y entonces le da la palabra de ciencia. Porque Natanael entiende que el único que nos ve desde antes de ser formados en los vientres de nuestra mamá es Dios. Que el único que nos ve cuando los hombres no nos ven es Dios. Entonces él reconoció: este es el Hijo de Dios, es el que nos ve, es el que conoce.
¿Se acuerda usted que Jacob vio a Dios? Y después de ver a Dios, Dios le anuncia. Pues Natanael ve a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret le anuncia. Versículo 50 de Juan 1. Respondió Jesús y le dijo: porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Ponte en pie por un instante, no hemos terminado. Esto es de mucha fe. Usted busque a la persona, estoy muy serio, y dígale: Jesús de Nazaret te manda a decir que cosas mayores que estas verás. Que cosas mayores que estas verás. Esfuérzate a creerlo. Esfuérzate a recibirlo. Esfuérzate a vivirlo. Esfuérzate a creerlo y a recibirlo. Cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Tomen asiento. No se afane, ya vamos a ir en la parte final. Escuche. En el 51. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí cambió la situación, porque Jacob recibió la escalera, él. Pero ahora Dios nos dice: tu escalera se llama Jesucristo de Nazaret. Si tú notaste la diferencia en el versículo 51, dice que los ángeles de Dios suben y descienden, pero sobre el Hijo del Hombre. O sea que tú haces conexión con el Hijo del Hombre, Jesucristo de Nazaret, y activa la posibilidad de que vengan ángeles para ayudarte. Mientras la escalera en el sueño, mientras que la escalera en el sueño de Jacob simbolizaba la conexión entre el cielo y la tierra, Jesús mismo es la personificación de esa conexión. Mediante en su encarnación, mediante su vida, mediante su muerte y su resurrección, Jesús cierra la brecha que el pecado creó entre la humanidad y Dios. Vamos a ir terminando, pero no podemos ir terminando sin orar. Amén. Cuando predicábamos en la calle del Cartucho, original, de lo cual hay testimonios y hasta grabaciones, era terrible, porque había hombres armados con armas de fuego poderosas y armas cortopunzantes poderosas. Y una vez reclutaban un jovencito para entrar a distribuir o a vender. Era muy difícil que lo dejaran salir vivo de allí. Lo desaparecían. Allá había casas muy antiguas con unos solares. Les quitaban la vida, los descuartizaban y allá los metían entre esos solares. Y la venta de cosas terribles polulaba por todas partes. Pero entrábamos nosotros, me incluyo, a predicar la palabra de Dios,
a anunciarles a voz en cuello delante de esos hombres y mujeres armados con todo tipo de arma, que Jesús era el camino, es el camino, la verdad y la vida. Y ellos tenían sus dioses, los demonios, que se les manifestaban cuando consumían en lo que llamaban las ollas, se manifestaban los demonios tremendamente. Pero nosotros íbamos en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret y lo presentábamos y tomábamos los megáfonos y subíamos la voz por las calles, mientras que adentro en las ollas estaban consumiendo. Nosotros predicábamos, nosotros anunciábamos: Jesucristo es el Señor, es el camino, es la verdad, es la vida. Él te ama, Él te quiere hacer libre. Muchos no salieron, pero otra cantidad de gente salió. ¿Cómo fue posible eso? Si los tenían sujetos con armas, con amenazas, con demonios, porque en algún momento oían a Dios llamándolos y se atrevían a meterse por esa escalera, y salieron de ahí muchos que hoy predican, hombres y mujeres que hoy predican la palabra de Dios. Contra esa escalera no puede ni el diablo, ni los demonios, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los matones. Nadie puede, porque esa conexión se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Es tal vez un preámbulo este mensaje? Tal vez sí, de algo que viene. Aquí en los milagros, los ayunos, perdón, ha habido unos milagros maravillosos. Aquí hay personas que se pueden parar y decir: a mí me cambió la vida totalmente, para bien, en un ayuno de esos. Y va a cumplir el Señor que cosas mayores verás, porque lo dijo Él. Es un tiempo con esa escalera que el cielo va a estar abierto y ángeles de Dios suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ponte en pie. ¿Cuántos tienen un conflicto familiar? No suba la mano. ¿Cuántos tienen un conflicto familiar grave? No suba la mano, no necesita. Dios lo sabe y usted lo sabe. Dios como quiere que veas esa escalera. Dios como quiere que te subas por esa escalera. Dios como quiere verte, que ángeles que suben y ángeles que bajan. A Jacob le costó la obediencia, sí, pero aún así fue. A Natanael le costó, sí, porque usted ya lo vio y se lo demostré, que tenía unos cuestionamientos muy tremendos en cuanto a Jesús y su realidad, pero aún así fue y miró. Tal vez eres tú que estás aquí o en la transmisión que dice: no me es fácil creer, tengo unos problemones gigantescos, tengo una situación familiar gigantesca. Pero Dios es el mismo que se le presentó a Jacob, el que mandó a su hijo. Ahora tú comienzas a decirle: aquí estoy, Señor eterno, con todo mi conflicto. Si el conflicto es grave, díselo: con mi conflicto es gravísimo, de división, de problemas. Y si hay de muerte, dígaselo, y de muerte, porque aquí hay conflictos de muerte. Dígale de un temor: si mi conflicto es de miedo, de muerte. Pero tú te le apareciste a Jacob, tú te le apareciste a Natanael, y creo que te estás apareciendo a mi vida.
Señor, yo creo que voy a ver cosas mayores de bendición en mi casa, en mi familia. El cielo se abrirá. Voy a pedir un favor. ¿Cuántos tienen un conflicto grande, delicado? Que levanten la mano. Así es. Así es. Yo quiero que usted que no subió la mano, téngala ahí abierta, levantada. Se mueva y le diga a esas personas: Jesús de Nazaret te dice que verás el cielo abrirse para ti. Pastora, coja a Andrea, mírele a los ojos y díselo. Ustedes muévanse, y no los dos para un lado, a otro lado, y dígales: allá, pastor, eso, allá, lo hará Dios. En ese conflicto grande, te dice el Señor que verás los cielos abiertos y ángeles que suben y ángeles que bajan. El reino de Dios ayudándote. No es fácil creerlo a veces. No es fácil, ahí lo vimos por la Biblia. Pero verás el cielo abierto. Lo verás. Porque el Señor está contigo y te guardará. Aleluya. Aleluya. Dígale a esa persona. Dígale a esa persona. Dígale a esa persona: verás el cielo abierto. Lo verás. Lo verás. Y cosas mayores verás. No lo estoy diciendo yo. No me lo estoy inventando yo. No me lo estoy inventando yo. No me lo estoy inventando yo. Oiga, con Salomón, yo le digo Chalito, cumple un año ahorita, ya entramos a que cumple un año este mes. Oh, hace un año tremendo, con un diagnóstico terrible, incambiable, difícil. Lo único que teníamos era la respuesta del reino de Dios. No había más que hacer. Los médicos hicieron hasta donde pudieron, pero lo único que hacía él, que podía recibir él, era la respuesta de Dios. Y los ángeles subieron y los ángeles bajaron. Con Ana Lucía, oh Señor, qué lío tremendo. Y lo único, los médicos los bendecimos y llegaron hasta donde podían llegar. Los médicos y las médicas. Pero ¿qué pensábamos? ¿Qué anhelábamos? Que ángeles subieran y ángeles bajaran. Así que tómate un minuto, porque ya voy a ir terminando. Abre tu boca, no te quedes callado. Toma a la persona de al lado, si quieres, ahí dile: vamos a orar, vamos a creer que hay ángeles que suben, ángeles que bajan, ángeles que nos ayudan. El reino de Dios se acerca. El reino de Dios se ha acercado a través de Jesús de Nazaret. Ese conflicto familiar se va a convertir en bendición. Ese conflicto familiar va a cambiar de la maldición a la bendición, porque ese es nuestro Dios. Jacob estaba errante, Jacob estaba solo, pero Dios se acordó de su pacto y Dios lo hizo. Y nosotros tenemos pacto con Dios por medio de Jesús de Nazaret, y Él se acuerda y nos trajo esta palabra, que cosas mayores veremos, y nos trajo esta palabra, que de aquí
aquí en adelante. Alguien que suba la voz y diga de aquí adelante. Alguien que profetice y diga de aquí adelante. Veremos el cielo abierto. Alguien que levante la voz y diga de aquí en adelante. Veré el cielo abierto y veré a los ángeles de Dios que suben y a los ángeles de Dios que descienden sobre el Hijo del Hombre, y se verá la respuesta en mi casa. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Haga usted una oración conmigo por esas personas que reciben el mensaje vía online. Eso llega a muchos lados, a otras naciones, a otros países. Eso llega a pueblos recónditos y envían el mensaje. Pero oramos por ustedes. No los dejamos, no los soltamos de nuestras oraciones. Y pedimos por ellos, para que también vean los cielos abiertos, para que también sientan los cielos abiertos, y ángeles que suben, y ángeles que bajan, y respuestas de Dios lo vean, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Así como usted anhela milagros para usted, así como usted anhela milagros para su casa, ahora pida que Dios se glorifique allá donde están esas personas muy lejos o viendo esta transmisión. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias, porque vas a hacer algo grande en ellos, porque vas a hacer algo poderoso en ellos. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Una escalera al cielo. Esa conexión es a través de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición de nuestro Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y recibamos la bendición de su Santo Espíritu. Recibamos cosas mayores, porque así lo dijo el Señor, cosas mayores. Así que, pastora, si usted pensaba en un carro, vio en uno mejor y mayor que ese, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Que Dios les bendiga.